Más de 2.000 horas al año trabajan los chilenos, según la última encuesta laboral realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Un indicador que posiciona a Chile como uno de los países donde más se trabaja en el mundo, especialmente en ciertas áreas, en transporte y comercio, por ejemplo. En Mañana en Directo queremos analizar estos resultados, desmenuzar un poco para entender mejor qué es lo que significa. Nos acompaña el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Mayor, ex subsecretario de Economía, Tomás Flores. Gracias por estar con nosotros, Tomás. Bienvenido. Encantado. Muchas gracias. Tomás, a ver, a la luz de estos datos, primero, como para despejar el titular, ¿trabajamos mucho los chilenos o trabajamos poco los chilenos? Yo creo que cambiaría el verbo, porque trabajar implica generación de producción. Okay. Y probablemente el verbo es estamos en el lugar de trabajo, muchas horas. Buena distinción. Sí, porque efectivamente parte de la cultura de las compañías en Latinoamérica, y Chile no es la excepción, tanto en empresas públicas como privadas, es estar bastante tiempo en el lugar de trabajo. Eso es lo que he evaluado. Efectivamente se controla la hora en que tú llegas, la hora en que tú te vas. ¿Cuánto produjiste entre esas horas? Es algo que queda más opaco. Sí. Y probablemente eso lleva a que en este tipo de estadísticas Chile aparece como muchas horas en el lugar de trabajo, pero cuando vemos efectivamente la productividad de esas horas nos encontramos con que no son muchas. ¿Qué significa la productividad? Para ir aclarando algunos conceptos, porque va a estar presente en la conversación que vamos a tener ahora. Mira, yo diría que una definición sencilla es cuánto tú produces por unidad de tiempo. Efectivamente, en el pasado, hace 200 años atrás, lo medían por cuántos sacos de cemento tú podías transportar por hora de trabajador y cosas así. Ajá. Hoy día, que ya estamos en una economía de servicio, es un poquito más sofisticada la medición, pero efectivamente es cuánto tú estás produciendo por hora de trabajo, por así decirlo. Y en eso es en lo cual, efectivamente, en otras culturas vemos que el trabajador quizás entra a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana ya empieza a trabajar. Claro. Y no lo ves parar hasta que llega la hora de almuerzo. En el caso nuestro, efectivamente, leemos el diario primero, nos tomamos un café, conversamos con la gente de la oficina. Cierto. Probablemente fumamos un cigarrito, quizás los que fuman. Empezamos allá a preocuparnos un poquito más de las cosas como a las 10 de la mañana. Entonces ahí tú ya tienes una cantidad de horas que para esta estadística parece que estás en el lugar de trabajo, pero en realidad no estás produciendo mucho PIB. Probablemente con un cambio cultural que es muy difícil, podríamos estar menos horas en el lugar de trabajo. Claro. Y tal vez producir lo mismo o producir más. Cuando hablamos de productividad, en los últimos años hemos visto cifras que son bien negativas, porque no hemos aumentado nuestra productividad como economía en general, y es un tema que muchos economistas sitúan como uno de los grandes desafíos que tiene Chile, o sea, producir más con lo que tenemos hoy día, digamos. No, por cierto, efectivamente se ha producido un contraste con lo que ocurrió en la década de los 90, en los cuales prácticamente un tercio del crecimiento económico lo generaba esta mayor productividad. Es decir, hacer más con lo mismo. Hoy día eso no ha ocurrido. En parte yo te diría, efectivamente, por este poco incentivo a ser más productivo, pero también porque ha habido sistemas de gestión en la economía que son hoy día probablemente menos productivos que antes. ¿Ya? Como por ejemplo Transantiago. Transantiago finalmente funciona en términos de costo por pasajero transportado, ¿sí?, menos eficiente de lo que era en el pasado. Perfecto. Probablemente las micros antes eran más feas, etcétera, pero antes de Transantiago. Pero hubo allí un cambio estructural en un sistema que finalmente lo hizo menos productivo que antes. Y eso está incorporado en el momento del cálculo, digamos, de los ese y otras áreas, por supuesto. Ahora, cuando nos comparamos con otros países, a mí me llamaba la atención, Tomás, uno tendría a pensar, bueno, los países más productivos o los más desarrollados deberían trabajar menos horas, y eso en general es así, pero por ejemplo dentro de los que más horas trabajan al año estaban México, Grecia, que uno podría decir pueden tener realidades similares a las chilenas, sobre todo en el caso mexicano, pero está Corea del Sur, que es un país altamente desarrollado. ¿Qué nos muestra eso respecto a las realidades de cada uno de los países y cómo podemos compararnos frente a otros países también? Bueno, en el caso de México y Grecia, yo creo que son ejemplos de nuestra cultura latina, de cómo vemos el mundo del trabajo. Y eso de pasar mucho tiempo en la oficina, almuerzos bastante largos y bueno, y volver en la tarde y estar también mucho rato, y el que se va temprano es mal visto por el resto de los funcionarios, mal visto por su jefe. Entonces, en estos casos de países como Corea del Norte probablemente ocurre algo parecido a lo que pasa con Japón, de que ellos tuvieron durante mucho tiempo una cultura de trabajo orientada a la reconstrucción, en el caso de Corea del Sur, la reconstrucción después de la guerra civil que ellos tuvieron. Sí. En el caso de Japón, el espíritu de ahorro es tan fuerte a pesar de que la tasa de interés es prácticamente negativa, y la gente sigue ahorrando. Entonces, claro, hay países
en Asia que tienen esta característica de la reconstrucción todavía, de la reconstrucción nacional. Más que nada por procesos históricos, más que por realidades económicas del momento. Exactamente, pero en el caso de países de la OECD, que es quien hizo este estudio, en muchos de ellos tú ves que sus trabajadores trabajan 35 horas, 38 horas a la semana, teniendo productividades mucho mayores que las que tenemos nosotros. Sí, claro. Eso me lleva a otra pregunta que tiene que ver con la realidad chilena. Cuando hablamos de una cultura del trabajo que no tiende a hacer las cosas más eficientes, sino que tiende a cierto ocio, a espacios de descanso, en fin, ¿es posible pensar en una reducción de la jornada horaria en estos días en Chile como una manera también quizás de estimular la productividad? Suena contradictorio, pero puede ser que al momento de tener una jornada más breve, quizás haya ahí un incentivo para que la gente haga más rápido su trabajo en ese periodo de tiempo. Pero habría que ligarlo. Yo creo que ligar ese aumento de productividad con la menor cantidad de horas en la oficina, yo creo que pudiese apuntar en esa dirección. No solo una reducción generalizada, porque te comento el caso de un estudio que hizo la consultora McKinsey, por ejemplo, contrastando la productividad en el sector de la construcción en Chile versus en Estados Unidos, que prácticamente en el caso nuestro es cerca de la mitad. Nuestros trabajadores de la construcción son la mitad de productivos que un trabajador en Estados Unidos en la construcción. O sea, para ponerlo en claro, en una hora de trabajo, si un trabajador norteamericano genera $100, acá en Chile generan unos 50. Exactamente. ¿Y cómo tú lo ves? Tú lo ves en una hora en construcción en Chile y ves varios trabajadores mirando a otro que está operando una máquina. Y parecieran como asesores del que está operando la máquina. Y claro, eso en una hora en construcción en Estados Unidos no lo ves. No ves nunca un tipo mirando. Siempre están haciendo algo. Y eso les permite tener menos stock de trabajadores y generar el mismo edificio que acá en Chile requiere el doble. Entonces uno podría, paulatinamente en ciertos sectores, y por eso es una cosa que probablemente es más microeconómica que una política pública generalizada, avanzar en lograr reducciones de horas de trabajo en la oficina, a cambio de aumento de productividad. Y yo creo que si colocas bien los incentivos, finalmente la conducta empieza a cambiar. Yo recuerdo un caso súper personal, y un trabajo, el del periodista, bien particular también. Pero recuerdo una jefa que en algún momento me dijo, ¿sabes qué? Me da lo mismo si tú te vas a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche o a las 3 de la tarde. Tú termina tu pega, hazlo rápido, bien, y mientras esté eso, yo no te quiero tener acá calentando la hacienda, en el fondo me dice. Hay que hacer los procesos más eficientes, y esa es una cultura que quizás no está muy inserta en los sistemas productivos chilenos. Exactamente, yo creo que es muy común en otras culturas. Incluso en el caso de Chile, en el sector público, si uno tratara de avanzar en esa dirección, probablemente te va a encontrar con una gran cantidad de barreras. Porque la Contraloría te va a decir, oye, pero un momento, te contrato trabajo por esta cantidad de horas, muéstrame la hora que entró, muéstrame la hora que salió. Si produjo mucho o poco entre medio, no le importa mucho. Tratar de que efectivamente sea compatible esta reducción con mayor productividad es algo que requiere efectivamente una agenda pública. No es algo que vaya a ocurrir de manera generalizada, de manera ni natural. Espontánea tampoco, quizás. Porque solamente tú lo vas a ver en algunas empresas, de manera muy puntual. Aislado. Pero para hacer algo generalizado, evidentemente requiere tomar la conciencia de que estar muchas horas en la oficina finalmente no significa que seas un buen trabajador. Hay otro tema, y tiene que ver con la relación también entre la productividad versus los ingresos también. Es decir, si hay una mayor valoración de los ingresos percibidos, quizás eso podría incentivar también el aumento de productividad, y ahí hay una relación entre ambos temas, ¿o no? Por cierto, porque hay, en la medida que tú empiezas a ligar los resultados, que empiezas a ligar el trabajo hecho con la remuneración más que las horas que estuviste allí, evidentemente empieza a tener una conducta distinta. O sea, de hecho, yo tuve la oportunidad de visitar Google y efectivamente tú entras a Google y es un poco extraño porque pareciera que tú no ves a nadie trabajando. Ves unos tipos en un sillón, otros tipos andando en bicicleta, otros con su computador tirado en el pasto. Y tú dices, este tipo, ¿cómo esta compañía es la de mayor valoración en el mundo? Porque efectivamente lo importante para ellos es la creación de valor. Si ese valor lo creaste mientras te estabas tomando una ducha o mientras estabas andando en bicicleta por el campus de Google, a ellos no les importa mucho. Es la creación de valor lo que está allí. Lo que pasa es que, claro, a veces si uno llega y copia esa cultura en una compañía chilena, claro, todos van a estar durmiendo siesta en el pasto y quizás no funciona mucho. Y claro, van a llegar a cobrar el sueldo a final de mes. Entonces, por eso es que es posible avanzar en ello, pero es muy importante poder identificar nítidamente la creación de valor que está de por medio. Tomás, te agradecemos mucho que hayas venido esta mañana. Interesante tema, y abre un debate desde políticas públicas, digamos, que yo creo que debe ser mirado con atención. Gracias por haber venido. Encantado.